Maestro Claudio Jesús Mesa León, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos, manifestaciones que quiera hacer. Después de ello, si así lo consideran los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas. Adicional a esto, le pediremos que de la urna que está a su mano derecha tome alguna de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que dé lectura de manera inmediata y que luego en bloque pueda contestar a todas ellas en el orden que usted desee. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, señores senadores. Agradezco infinitamente su presencia en un domingo tan maravilloso que esté en la calle, que estén aquí ustedes dándole duro, igual que don Mauricio Merino, que lo veo con frecuencia en Broso ahí, y a los demás señores que no tengo el gusto. Entro directamente en materia. Dentro del programa de trabajo que puse a su consideración, tengo 5 grandes ejes que inician por el llevar a cabo una planeación estratégica respecto a las nuevas funciones del organismo constitucional autónomo, especializado, imparcial y colegiado, que regula el artículo 6, apartado E, fracción 8 y demás de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué hago hincapié en ello? Porque donde me he operado como servidor público, lo peor que llego es pregunto si hay una planeación estratégica. La sorpresa es que hasta ahorita no me he encontrado ninguna dependencia que diga, la tenemos. Habrá, pero a mí no me ha tocado. Lo único que he visto es planeación estratégica en el uso de los recursos financieros. Es importante, pero creo que es importante de todo un organismo llevar a cabo la planeación. Más en este caso donde se asumen nuevas responsabilidades, se va a tratar de ser rector de la garantía del artículo 6 constitucional, en el derecho a acceso a la información, coordinándose con todos los estados del país. Pero en el caso aquí del organismo central del IFAI, me resulta preocupante que tengamos dentro del órgano interno de control solamente una sanción que mencionaron ayer o antier, creo que era percibimiento, creo privado, no sé. Pero más me preocupa que hay ahí 6 recomendaciones del mismo órgano en relación con el despacho de los asuntos del área de recursos humanos. Y hay 16 recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación respecto a los resultados. Eso quiere decir que de tener la suerte de ser designado comisionado, serían los insumos necesarios, prístinos, iniciales, para poder llevar a cabo la planeación estratégica. Obviamente, define una nueva misión, definiríamos nueva visión, definiríamos las metas, los objetivos, las estrategias, las metas, las políticas, la reorganización administrativa interna, pues las nuevas responsabilidades que se tienen, especialmente con el artículo 61 por ahí que anda vagando la Ley Federal de Transparencia, que luego me ocuparé de él, y tendríamos que diseñar totalmente de acuerdo con los 7.800 recursos que se han resuelto anualmente, más los que vengan por la atracción que se ejercerá en su momento cuando la ley general y las leyes secundarias correspondientes estén actualizadas, estén reformadas. El segundo punto que toco es una coordinación estrecha con la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué? Porque si voy a ser quien revise en forma de trámite normal o por atracción los recursos que dicten, las resoluciones que dicten los organismos garantes estatales, pues debo tener un contacto inmediato con ellos para poder establecer las reglas del juego. ¿Qué son las reglas del juego? Nada más y nada menos que la norma constitucional y la legislación secundaria que esté vigente o que pudiera estar vigente en un plazo perentorio. Obviamente a esto yo anexaría, entre otras propuestas, he visto muchas aquí muy valiosas, el utilizar no tanto la internet, porque como decía Eduardo Bojorquez, el problema no lo resuelve la tecnología de información y la comunicación, el problema lo resuelven las políticas públicas. La herramienta de la cibernética es muy valiosa, lo sé, pero es más importante establecer políticas públicas adecuadas para el problema en específico. Entonces, yo propondría utilizar toda la fuerza y la presencia de los maestros del país
que entre educación básica, primaria y secundaria son cerca de 1 millón de ellos, y también las escuelas de tales maestros para poder ofertar los servicios públicos que vamos a disponer y a proporcionar a la ciudadanía, el organismo federal y los organismos estatales. Entonces, es una fuerza importante. Yo privilegiaría el uso de la radiodifusión, porque de 29 millones de casas habitadas en el país, 98%, casi 99%, tienen energía eléctrica, y solo 8.200.000 tienen internet. Es un tema que creo que hay que considerar. Respecto al tercer punto del eje que yo expreso, donde propongo coordinarse con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el Instituto Nacional Electoral y con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues tiene que ver con las nuevas atribuciones que ya tiene el organismo constitucional, y que los comisionados tendríamos que, en su caso, si así fuese, vigilar para que se lleven a cabo. En la Suprema Corte, obviamente, la excepción que hay para que se conozcan de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte, en la cuestión del trabajo y previsión social, para que podamos, de acuerdo con los artículos 46, 41, 42 y 364 bis y 365 bis de la Ley Federal del Trabajo, podamos tener disponibilidad de la información que la ciudadanía quiere de los partidos políticos, que son registros, comités ejecutivos, fondos públicos y demás planes que hay. Y en cuanto a la Secretaría del Trabajo, pues para coordinarnos con ellas, el padrón de sindicatos que habremos que atender, obviamente en ese aspecto los que tienen competencia federal y porque tienen aplicación de recursos públicos de la misma índole. Y terminaríamos con esa parte del Instituto Nacional Electoral, para que de acuerdo a los artículos 41, 42 y 43 del COFIPE, tengamos también manera de ofertar a la ciudadanía lo que ellos quieren. Partidos políticos claros, recursos públicos aplicados en forma clara, y recordando pues que el partido político, aunque es un ente público considerado, siguiendo a Jacqueline Pechar, dijéramos que son organizaciones civiles originalmente, y que el Estado ha revestido de la publicidad, del carácter de públicos, perdón, porque se manejan dineros que pueden distorsionar la función de ellos. Enseguida, yo también propongo la cuestión del Parlamento abierto y el gobierno abierto, pues para que tengamos dentro de este gran programa que es la Alianza para el Gobierno Abierto, una ciudadanía que tenga más participación. ¿Cómo la va a tener? Conociendo lo que hace el gobierno. Una ciudadanía que sea el centro del gobierno, y una ciudadanía que con ese conocimiento aspire, solicite al gobierno lo que sus aspiraciones, inquietudes, miedos le impulsan a decir por qué esto y por qué no lo otro. Entonces yo considero que ahí tendríamos un aspecto importante que atender. Y finalmente, no por ser menos importante, al contrario, creo que es sumamente importante, yo propondría la inclusión de personajes como los que tengo enfrente y otros más que en forma enunciativa nomás los menciono aquí, que deban ser los integrantes del Consejo Consultivo. Va a ser la conciencia, va a ser el Consejo Consultivo el que hable al oído de los comisionados para decir, ¿sabes qué? Serás muy abogado o muy ingeniero industrial, pero la doctrina de los derechos de acceso a la información y la transparencia dominante en el mundo dice esto. Con eso termino mi intervención, señores senadores, y estoy a sus órdenes. Gracias, maestro. Perdón, una aclaración. No soy maestro, soy maestrante y soy doctorante. No he obtenido el grado todavía. Ah, ya, bueno, es que sea completamente cursado, pero le falta el... Perfecto. Senador Daniel Amador Gagiola, senador Isidro Pedraza, senador Javier Corral, senador Alejandro Encinas, senador Escudero, su servidor. ¿El licenciado Encinas y quién más? Y su servidor, el senador. Gracias, licenciado. Ya tomó la pregunta, parece que no. No, sí, y le vamos a pedir exactamente eso, si es tan amable de tomar la pregunta de la urna. ¿De una vez? Darle lectura y luego ya las preguntas y luego contestar en bloque. La pregunta 115. ¿Cuál es su postura respecto a la creación de un órgano distinto del IFAI
para la protección de datos personales en posesión de los particulares. Justifique su respuesta. Gracias, licenciado. Senador Daniel Amador Gagiola. Muchas gracias, bienvenido al Senado, Gracias. paisano sinaloense, Gracias, profesor. y espero no equivocarme, hijo del maestro Claudio Mesa Vidales, Sí, señor. Para descanse. un precursor del sindicalismo magisterial en Sinaloa y un buen amigo en mi juventud que alcancé a conocer. Gracias. Lo felicito. Su formación en escuelas públicas de Sinaloa dice mucho, desde la primaria hasta la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, su presencia aquí para nosotros es muy importante. Revisando su currículum, usted tenía escasos días de haber cumplido 18 años cuando el 2 de octubre del 68, que cambió la vida de este país. De esa época a ahora, ¿qué ha cambiado en el esquema de la transparencia de la información y la rendición de cuentas, y sobre todo en la preservación de la información que con frecuencia pretende reservar el gobierno para cuidar aspectos de la vida nacional, sobre todo en el ámbito político, que en muchas ocasiones afectan los derechos humanos? ¿Cuál es su perspectiva sobre eso? Y de ser elegido un miembro comisionado del IFAI, ¿cuál sería su comportamiento? Gracias, senador. Senador Isidro Pedraza. Gracias. Nada, una precisión histórica. Gracias. Yo le preguntaría al maestro, ya que buena parte de su, siento el eje principal de su propuesta lo basa en la promoción y capacitación del magisterio para permear y difundir los programas del IFAI. ¿Considera usted que en este momento, como están las condiciones en el medio magisterial, realmente sea la herramienta adecuada para poder involucrarlos? Generalmente siempre han sido los maestros los que hemos participado en muchas cosas, pero ahora yo creo que no estamos en el mejor momento. Y luego me llamó la atención eso de el Palacio Legislativo abierto, ¿cómo le dijo usted ahí? El Parlamento abierto y gobierno abierto. Eso, perdón. Profundícenos en las características de este concepto que tiene usted ahí en ese sentido, ¿no? Gracias. Sí, señor. Senador Javier Corral. Bienvenido al Senado de la República. Gracias. Veo que usted tiene, además de una amplia trayectoria académica, una experiencia en materia penal. Un antagonista permanente del derecho a la información es la Procuraduría General de la República, y en los estados, las fiscalías y las procuradurías estatales. ¿Me podría usted decir cuáles son las principales resistencias de los ministerios públicos frente al derecho de acceso a la información, y usted qué haría para transparentar esa dependencia? Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, señor Escudero. Licenciado Claudio Jesús Mesa León, bienvenido. Gracias por su participación. Bueno, a mí también me llama mucho la atención la muy diversa formación profesional y académica que tiene. Usted inició como ingeniero agrónomo especializado en suelos, tiene la licenciatura en Derecho, cursa las maestrías en Administración y Ciencias Jurídico-Penales, está también cursando el doctorado en Administración y una especialidad en Finanzas y Mercados Financieros. Ha impartido clases, ha sido abogado litigante. Pero yo quisiera referirme a dos experiencias profesionales que usted ha desempeñado: como visitador de la Comisión de Derechos Humanos y como agente del Ministerio Público. O sea, ha estado usted de los dos lados de la barandilla, por decirlo en algún término coloquial. Y en el documento que usted nos ha hecho llegar, nos señala que de su experiencia en el área de Procuración de Justicia,
se deriva el conocer con profundidad los alcances y limitaciones que implica la secrecía en el trámite de la averiguación previa. La primera pregunta sería cuáles son esos alcances y particularmente las limitaciones, que también derivan posteriormente en que en muchos casos la cerrazón de la propia autoridad y de la averiguación pues implica que muchos de los beneficios de ley no sean atendidos por la autoridad ejecutora de sanciones privativas de libertad en demérito de los derechos humanos de los internos. ¿Qué recomendaciones haría usted sobre el tratamiento de la averiguación previa y en el caso específico de los términos en que se alcance, bueno, el momento en que se alcance el derecho a la libertad anticipada, cómo puede el Ministerio Público o la autoridad notificarlo al interno? Sí, cómo no. Gracias. Licenciado, yo le preguntaría, supongamos que ha sido designado comisionado, inclusive hasta presidente. Se levanta, recibe su diario que le gusta revisar todas las mañanas y la nota es: elefante blanco el IFAI, 519 millones de presupuesto, solo 5,000 resoluciones. Cada resolución nos cuesta a los mexicanos 98,000 pesos. Entonces usted saca su computadora y empieza a redactar su réplica al periódico. ¿Qué contendría esa réplica? Muchas gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Trataré de responder las preguntas que me han formulado. En cuanto a lo que el profesor David Gagiola menciona del movimiento del 68, obviamente que fue la época de más dura represión a la libertad de expresión en México. Hacia atrás no lo sé porque no lo viví. Seguramente la independencia, la revolución también la tuvo y la reforma. Sin embargo, sí es lamentable que se haya ocultado no nomás información, según tenemos entendido por la prensa, sino hasta cuerpos de personas que fueron privadas de la vida en un lugar que a la postre fue el edificio de pensiones de los maestros, en el momento de la revolución. Obviamente, yo alabo que hoy tengamos manera de expresarnos en cualquier foro, tengamos manera de decirle al gobierno: hey, esto me parece que está mal, ¿cómo lo podemos hacer para remediarlo? ¿En qué puedo auxiliarte para que la ciudadanía participe? Definitivamente, maestro, los recuerdos que tengo de ello y la perspectiva que veo es que hoy difícilmente tengamos un movimiento estudiantil. Quizás los profesores, como decía el senador Isidro, ahorita lo tomaré, algunos sectores de los profesores han, creo yo, sentido insuficiente los canales de expresión y una sección que es la coordinadora lleva a cabo actos que no son del todo cívicos. Si bien es cierto, muchas de las pretensiones pueden ser válidas, me parece que deberían ser mejor canalizadas y el gobierno atender mejor lo que se pide. Porque una cosa es que un hijo o uno le pida una paleta solamente con la voz, y otra cosa es que otro hijo la pida pateándome las espirillas. Entonces son maneras de ver las cosas que yo aprecio. Espero haber contestado su pregunta con eso. La siguiente pregunta es del maestro Isidro, el profesor Isidro, respecto a lo que es la condición actual del magisterio. Abordaría sobre el mismo tema. Yo no he diferenciado si casi el millón de maestros de educación básica son del CNT o de la CNT. Yo propondría un programa que incorporara a todos, a las dos agrupaciones sindicales, para que nos auxiliaran en un tema que a ellos mismos les va a repercutir, porque también son padres de familia. Ahí convocaríamos a que, previa capacitación, les digamos cómo ofertar el servicio público que estamos proporcionando, que es permitir el ejercicio del derecho al acceso
a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos particulares. Entonces, yo convocaría a todos, posiblemente no todos acudan a la convocatoria, pero hay que tender como gobierno la mano amiga para que los resultados se den, o si no se dan, cuando menos decir, yo hice honor a uno de los ejes del gobierno abierto. Yo te invito a que seas el principal centro del gobierno. Como maestro, ayúdame a que la libertad de expresión sea una realidad en este país. ¿Cómo? Desde los pequeños, que pueden ser sujetos receptores de la capacitación y pueden ser también promotores tutorados por los maestros, por supuesto. En cuanto a gobierno abierto, yo le comentaría al sínodo, pues que hay una alianza que tiene 3 elementos esenciales, que es erradicar la corrupción, mejorar la transparencia y la participación ciudadana. Y a su vez se divide el gobierno abierto en los ejes de el ciudadano ser el centro del gobierno, presupuesto abierto y participativo, eso es interesante ver cómo se lograría, datos de desarrollo abiertos para la ciudadanía y una gobernanza en materia de ecología. Es decir, a veces hacemos muchas algaracas y nos olvidamos de que estamos destruyendo la única casa que tenemos, planeta Tierra. Espero haber contestado con eso. Si no, estoy a sus órdenes. En relación con la evaluación previa en la PGR, que el senador Javier Corral me hacía algunas preguntas, la pregunta de las resistencias de la gente del Ministerio Público para dar información. Yo creo que es más que nada la falta de conocimiento y los parámetros que deben definir la que es información reservada y confidencial en una actuación de una averiguación previa. La gente del Ministerio Público tiembla cuando da una información porque está, y así debe ser, en la tesitura de que no la debo dar porque es reservado confidencial o la niego no lo siendo. En la PGR, en aquellos tiempos cuando la licenciada Jacqueline Pechar llegaba al IFAI y el señor finado Alonso Unjambio la acompañaban, fueron casos de debates con ellos en un buen sentido para que la reserva de la averiguación previa no pusiera en peligro la vida, la salud y la seguridad de las personas. Llámese testigos protegidos, llámese ofendido. Ahí es donde está el meollo del asunto en una versión previa, prácticamente. Y obviamente se argumenta que no se entorpezca la investigación, los procesos de investigación y la aplicación de la ley orgánica de la Procuraduría, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, hoy que ya se ha transformado Código Nacional con vacatio de legis extendida. Entonces, eso es, en mi opinión, señor senador Javier Corral, el meollo del problema de la Procuraduría General de la República y en las estatales también. Porque también tienen ellos un artículo que los limita, a que la información de la versión previa es de secrecía. Entonces, es muy difícil, quienes han estado ejerciendo la función jurisdiccional formal y materialmente, o materialmente, como yo lo he hecho en la mayor parte de mi vida, es muy difícil discernir a veces el punto delgado de ello. Pero un resolutor, por no decir juzgador, tiene que tomar una decisión y atarse a las consecuencias. Espero haber contestado su pregunta, señor senador. Al licenciado Encinas, habla también de los alcances de la versión previa y la cerrazón de los agentes del Ministerio Público y qué tratamiento habría que proporcionar para que la libertad anticipada fuera un derecho humano, creo el más importante de todos, después del derecho a conservar la vida, el de la libertad deambulatoria. Yo revisaría las legislaciones del sistema de ejecución de sanciones del país, señor senador, para que lo que en algunos estados no sea de oficio, se haga de oficio. Es decir, si yo tengo una estructura carcelaria que pretende la reinserción social del interno, lo menos que puedo hacer es tener un área con una persona, abogada o no, que sepa, cuando menos, si es abogado, pues qué bueno, contar.
para que vean el sistema de base de datos, quién es de acuerdo con los años que tiene compurgando una pena, solamente por ese elemento, no son todos, pero es el principal, ya tiene acceso a una libertad anticipada. Me he encontrado casos como visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde solamente una persona me ha dicho, yo lo maté. Todos argumentan, yo no fui. Y no lo critico. La Constitución nos permite hasta, en esos casos, hasta quedar callados. Vamos, hasta mentir, si soy el inculpado. Pero también me tocó ver casos de niños de 17 años dentro de las cárceles. La recomendación la hice verbalmente y cuando llegué a Culiacán, de Escuinapa a Culiacán, que son 300 kilómetros, ya estaba el niño afuera y me habló por teléfono. Muchas gracias, tú sí eres efectivo, me dijo. Un niño de 18 años. Son experiencias. Entonces, ¿a qué voy? Yo promovería que la normatividad correspondiente sea de oficio revisar el estatus de los internos. Se dice que se hace, pero yo les aseguro que si le damos una escarbadita a cualquier centro penitenciario del país, vamos a encontrar gente que tiene derecho a la libertad anticipada y está dentro todavía. Y que puede dar la fianza, y que puede dar la caución, y que tiene afuera, en su caso, un taller empresarial de orfebrería, qué sé yo, para tener un modo honesto de vivir. Entonces, ese sería el tratamiento de la libertad anticipada. Por eso yo decía la cerrazón de las autoridades carcelarias, señor senador, para, hombre, ¿qué será? Aunque fuera oneroso y fuera cansado revisar listas kilométricas de internos, es la libertad. Entonces, decir, oye, tú ya tienes derecho, ¿tienes manera de pagar la caución para que estés en libertad anticipada? Sí. Mira, esto, o hay una manera que la des aquí, no sé, hay mecanismos de los patronatos de reos, antes patronatos de reos liberados, que se pueden utilizar para esos conceptos. Y decir, pues te vas, ¿tienes manera de vivir? Sí, soy carpintero. ¿Le puedo hacer una silla? No, no me hagas nada. Vete a trabajar a tu casa. Entonces, esas serían las cosas, señor senador, que yo estimo de su pregunta. Si hay alguna cuestión que no fui claro, con mucho gusto lo profundizaría. ¿Perdón? La del AFRA ya la contestó. No entiendo. Sí. La ciudadana ya la contestó también. No le he contestado. Ve que me falta el senador Escudero. Senador Escudero. Sí, no. ¿Cuánto me tiene? Me apuro. ¿Soy presidente o soy comisionado o soy servidor público del organismo constitucional garante del derecho a la información, transparencia y protección de datos personales, federal, que es el que aspiro? Me levanto con la noticia y sale que el IFAI gastó de más, no rindió, y yo lo estoy coronando aquí con unas 16 recomendaciones de las autoridades superiores de la Federación, que no es mi intención denostar, pero es lo que está en la página de internet del IFAI. Entonces, el derecho de réplica lo ejercería en la medida exacta de lo que sea, lo que considero la verdad. Por ejemplo, me parece a mí que debemos, ahí lo menciono en el programa que les entregué, debemos reducir los plazos para algunas acciones que el IFAI en su ley. Perdón, licenciado, a lo mejor yo no me supe explicar, pero se la vuelvo a plantear para que, dígame. Porque si no, no tendría sentido, porque ya se me fue por otro lado. Sí, yo lo que quisiera preguntarle, yo no hablé de gastos excesivos, yo lo que dije es, si se levanta con una nota, en donde la nota menciona que el presupuesto del IFAI son 519 millones, que solo tiene 5,400 recursos, y que eso implica que cada uno de los recursos nos cuesta 97,000 pesos a los mexicanos, ¿cómo contestaría al periódico? Eso es, más que la réplica es, ¿cuál es? Puede ser el periódico, o puede ser bien. A su hijo que le preguntó, o a un estudiante, o ¿qué es lo que diría? Disculpe, claro que sí. Pues en primer lugar, preguntar y averiguar en el IFAI si la información que tenemos administrativa actualizada me evidencia lo que está diciendo el periódico. Si no lo está evidenciando, no está patentizando, por supuesto que haría la defensa correspondiente, no nomás del IFAI, de donde esté, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Procuraduría. No es pocas veces le dicen a uno que diga cosas que no son ciertas y yo por ejemplo me resisto a ello.
me han corrido de los trabajos por decir la verdad y eso no me tiene preocupado. Muchas gracias. Voy a la última pregunta, espero haber contestado, si no, pues estoy a sus órdenes. ¿Cuál es la postura respecto a la creación de un órgano distinto al IFAI para tutelar la protección de datos personales en posesión de los particulares? Me parece necesario, porque por ahí escuché uno de los expositores, yo no tengo el dato, no tuve tiempo de confirmarlo. Hay 5 millones de personas que tienen datos personales con los responsables o los encargados con los responsables. No es poco a la importancia que tiene el que una persona sepa de que alguien en un momento dado tuvo un accidente automovilístico y está registrado en la oficina de Canaco, como un miembro de la Canaco, y que eso le afecta su reputación cuando el accidente ocurrió hace 15 años y ya no tiene él ningún pendiente con la justicia. O sea, a mí me parece que ese es un caso, pero hay cientos de miles que ustedes sabrán, donde debemos atender a las causas por las cuales la información debe ser accederse a ella, rectificarse, cancelarla o oponerse a la misma. Y creo que el órgano que se cree, que se pudiera crear, tendría que ser expansiva su actuación, porque están las Canacos, están los Superama, están los Walmart, todos tienen avisos de privacidad, entonces ustedes separen. Entonces me parece a mí que el IFAI, ahora que tiene dientes, que es un tema que no hemos tocado, pero ya no nos da tiempo, creo yo, pues no va a poder, cuando menos con la estructura administrativa que tiene ahorita, sin planeación estratégica que considere ese factor, difícilmente lo puede hacer. Pero además, la Constitución ya lo está estatuyendo, que mientras se lleva a cabo la creación del órgano encargado de la protección de datos personales, el organismo constitucional garante se hará cargo de sus menesteres. Lo que es eso mientras tanto. Yo pienso que sí es necesario, partiendo porque hay 5 millones de personas que tienen sus datos de la derecho a la imagen, su patrimonio y recursos financieros en diferentes estados, en diferentes registros de los particulares. Ahí quiero hacer una precisión rápida, porque ya no me alcanza el tiempo. La Ley Federal de Protección de Datos Particulares permite el juicio de nulidad a los particulares, dice ahí. Entonces se entiende en forma equívoca que puede ser el particular que es el responsable o el particular que es el titular. Habrá que precisarlo en su momento en la nueva ley o en las reformas. Es todo, muchas gracias. Gracias, licenciado. Es usted muy amable. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta y también le agradece el haber estado esta tarde con nosotros. Gracias a usted por su tiempo y dedicación dominguera. Gracias. Preguntar